grupos que dieron lugar a 3 reportes centrados en preguntas distintas, y eso es entonces lo que aquí vemos, son esos 3 grupos de trabajo. Un primer grupo que se enfocó en entender qué aspectos físicos del clima están cambiando y por qué. Entonces ese es un grupo que se basa, digamos, en la física del clima. Hay un segundo grupo que ya se pregunta, bueno, ¿qué impactos han generado estos cambios en el clima? ¿Qué posibilidades de adaptación existen? ¿Qué vulnerabilidades existen? Entonces este es un reporte mucho más centrado hacia los impactos y la adaptación al cambio climático. Y luego un tercer grupo que se pregunta, bueno, ¿cómo podemos mitigar esto que está ocurriendo? Particularmente, ¿cómo podemos reducir emisiones de gases de efecto invernadero desde diferentes tecnologías, desde opciones también, digamos, de legislación? Y entonces lo que les voy a contar hoy es un poco de esos 3 grupos de trabajo, lo que cada uno de los reportes nos indica. Entonces arranquemos con el primer grupo. Este grupo, como les mencioné, es muy físico, entonces vamos a ver aspectos muy generales de cómo está cambiando el clima para que nos centremos más en adaptación y mitigación. Entonces lo que dice este reporte es que es indiscutible que el clima global está cambiando debido a la actividad humana. Y aquí es muy importante traducir eso de actividad humana. Estamos hablando de quema de combustibles fósiles y usos de suelo. Y lo que está pasando con esa quema de combustibles fósiles y usos de suelo es que está aumentando una cantidad de gases en la atmósfera que se llaman de efecto invernadero, y eso ha generado pues no solamente que el planeta se caliente, sino que también pues todos los eventos extremos se intensifiquen. Por ejemplo, lluvias torrenciales, olas de calor, sequías. Y en ese orden de ideas, lo que este reporte nos dice es que todos esos extremos están aumentando en el planeta. Sabemos que los eventos de calor extremo están ocurriendo con más frecuencia e intensidad. Un ejemplo de ellos son, por ejemplo, las olas de calor. Las lluvias torrenciales también se están intensificando en algunas regiones. Asimismo, la contraparte, que sería como los episodios secos, como las sequías, también están ocurriendo con más frecuencia e intensidad en muchas regiones. Sabemos también que las condiciones que favorecen la ocurrencia de incendios, como es el hecho de tener aire y suelos secos, tener vientos favorables y tener temperaturas altas, eso hace que los incendios puedan ocurrir con mayor facilidad. Y además también sabemos pues que los océanos están pagando una consecuencia muy alta de todo esto, y es que han absorbido gran parte del carbono que la actividad humana ha generado, y eso ha generado, pues, por un lado, que se acidifiquen, o sea, su pH sea más bajito. Eso tiene unos impactos en la biodiversidad costera y oceánica. Además, está aumentando en el nivel del mar, también está aumentando la temperatura del océano, está disminuyendo la cantidad de oxígeno, y todo esto, pues, finalmente es un impacto negativo para la seguridad alimentaria, pues, no solo de la especie humana, sino de otras especies. Entonces, este reporte nos dice que el clima ya está cambiando en todas las regiones del planeta de formas muy distintas. No es lo mismo lo que está pasando, por ejemplo, en Panamá, lo que esté pasando en Argentina, o a lo que esté pasando en otros países u otros lugares del mundo, pero lo que sabemos es que ese clima sí está cambiando en todas las regiones. Y aquí solamente les muestro un caso. Este es el caso de regiones en las que está ocurriendo o se espera que ocurran más sequías a lo largo de este siglo, y eso es lo que ustedes están viendo aquí en color naranja. Esas son regiones en las que se espera una mayor ocurrencia de sequías de distintos tipos, y ustedes pueden ver pues muy bien aquí a Latinoamérica. La única región en la que esto no se espera es en esta región de Argentina, Uruguay, que es una región que se está haciendo más húmeda, pero de resto todo Latinoamérica está, y el Caribe está pues con una, digamos, mayor probabilidad de ocurrencia de sequías a lo largo de este siglo. Asimismo podemos ver, por ejemplo, toda la cuenca mediterránea, no solo la región europea, también la región asiática y africana, que podemos ver entonces aquí regiones con unas condiciones socioeconómicas bastante complejas. Entonces, este reporte nos dice que no hay vuelta atrás en algunos cambios en el sistema. Por ejemplo, el nivel del mar va a continuar aumentando, el derretimiento de zonas de hielo va a continuar. Sin embargo, sí existen cambios que se pueden, digamos, desacelerar e incluso revertir. Por ejemplo, como el caso de cambios en el ciclo hidrológico, o sea, esta intensificación de sequías o esta intensificación de lluvias torrenciales es algo que se puede, digamos, disminuir en la medida en la que tengamos reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero, y eso es lo que finaliza diciendo este reporte. Si queremos limitar el calentamiento global,
a esos niveles que busca el Acuerdo de París, que lo vamos a mencionar más adelante, pues necesitamos reducciones inmediatas y sostenidas, no solo de dióxido de carbono, sino también de otros gases de efecto invernadero. Entonces, este reporte lo que dice es que el clima que vayamos experimentando a lo largo de este siglo va a depender de las decisiones que tomemos en este momento. Ahora viene un segundo grupo de trabajo y ese grupo nos dice cómo esos cambios en el clima están afectando ecosistemas y están afectando sistemas humanos. Ese es el reporte que se enfoca en los impactos, la adaptación y la vulnerabilidad. De lo primero que nos dice ese reporte es una cifra alarmante. Cerca de la mitad de la población humana vive en regiones que en puntos, digamos, críticos de vulnerabilidad. Estamos hablando de entre 3.300 y 3.600 millones de personas que viven en puntos críticos de vulnerabilidad ante cambio climático. Aquí vemos una fotografía de una mujer en África, por ejemplo, donde es claro el contexto de escasez de agua, pero eso es algo que podemos ver en nuestros países de América Latina con condiciones de vulnerabilidad muy grandes en sus poblaciones humanas. Además, no es solamente la especie humana la que está siendo afectada por el cambio climático, toda la biodiversidad planetaria está siendo afectada y desde ese punto de vista es que es tan importante siempre enfatizar en la importancia de reducir las temperaturas o de al menos estabilizar las temperaturas que no sigan aumentando por encima de ciertos límites, porque cada incremento en temperatura pues va a significar mayores riesgos, por ejemplo, de afectación a la biodiversidad. Y eso es lo que muestra esta figura. Esta figura les está mostrando aquí un mapa en donde estamos viendo en tonos amarillos y rojos el nivel de riesgo de pérdida de biodiversidad cuando alcancemos 1.5 grados centígrados de calentamiento con respecto a niveles preindustriales. Actualmente ya tenemos del orden de 1,1, incluso más de 1,1 grados centígrados de calentamiento. Este 1,5 lo estaríamos alcanzando aproximadamente para las próximas 2 décadas. Ese es el límite, digamos, que el Acuerdo de París busca que no se sobrepase, que estemos muy por debajo de 2 grados centígrados con respecto a niveles preindustriales, pero que en la medida de lo posible estemos alrededor de 1,5 y esto es lo que vamos a alcanzar a lo largo de las próximas 2 décadas. Entonces, ustedes pueden ver regiones en las que tenemos riesgos muy importantes de pérdida de biodiversidad y aquí vemos, por ejemplo, Latinoamérica con unos riesgos importantes. Pero si esas temperaturas siguen aumentando, por ejemplo, hasta llegar a 3 grados centígrados, que esto es más o menos hacia donde llegaríamos si tenemos, digamos, acciones similares a las que tenemos actualmente, estaríamos llegando al orden de 3,2 grados centígrados para finales de siglo, se pueden dar cuenta que los riesgos son muchísimo mayores, en este caso de pérdida de biodiversidad. Y eso es un poco para mostrarles que eso no es que sea algo que puede pasar a futuro, ya está pasando. Estamos atravesando la sexta extinción masiva de especies. Esta es la primera extinción masiva debido a la actividad humana, en donde el cambio climático es uno de los factores de pérdida de biodiversidad, pero por ejemplo la urbanización, la sobrepesca, la sobrecaza, entre otras cosas, actividades productivas, deforestación, etcétera, están, digamos, configurando esta pérdida de biodiversidad que ya estamos experimentando. Es decir, estamos hablando que a lo largo de las próximas décadas se espera la desaparición de 1 millón de especies en el planeta. Entonces, podemos hablar de que realmente la biodiversidad está siendo afectada por el cambio climático. En este orden de ideas, esto es parte de lo que ese segundo grupo de trabajo nos muestra. Esto es diferentes ecosistemas terrestres, de agua dulce y oceánicos, y pues diferentes características de esos ecosistemas, cómo se están viendo afectados en los diferentes continentes. Aquí les pongo Centro y Suramérica, donde estaría pues ubicado Panamá, también está ubicado Colombia, mi país, y ustedes pueden ver en la medida en la que esos círculos sean muy oscuros, que tenemos un nivel de confianza alto o muy alto en que el cambio climático está afectando negativamente esos aspectos de los ecosistemas. Entonces nos podemos dar cuenta no solo para Centro y Suramérica, miren que casi que en todas las continentes del planeta estamos viendo afectaciones negativas a biodiversidad. Asimismo, si nos vamos, por ejemplo, a los bosques tropicales o a las regiones de montañas o, por ejemplo, a las regiones en las que hay biodiversidad muy marcada, nos damos cuenta de una afectación negativa del cambio climático. Y eso es lo que dice este reporte. Este reporte dice que todos los puntos de biodiversidad están siendo afectados negativamente por el cambio climático,
en diferentes formas, o sea, hay unas especies más afectadas que otras y todos esos impactos se ven agravados, por ejemplo, por la pérdida de hábitat, la fragmentación de hábitat, por ejemplo, que generan ciertos proyectos productivos o, por ejemplo, la urbanización, la sobrecasas, la sobrepesca también, en general la sobreexplotación, la extracción de agua también para diferentes usos de actividades humanas, también el uso de fertilizantes, por ejemplo, es algo que está también detrás de pérdida de biodiversidad, la polución, la introducción por actividad humana de diferentes especies invasivas, en fin, todo esto ha configurado esta pérdida masiva de biodiversidad que, como podemos ver, se ve agravada pues también con el cambio en las características del clima. Ahora, no solamente la biodiversidad está siendo afectada, la especie humana pues está siendo afectada en parte por esa pérdida de biodiversidad, pero en parte también por afectaciones en el sistema humano. Entonces aquí les quiero mostrar, por ejemplo, cómo regiones, en este caso que son en donde está Colombia, pero aquí nos podríamos enfocar también en Centroamérica, que sería esta región que estamos viendo aquí en esta primera columna, cómo diferentes aspectos, además de la biodiversidad, se ven afectados por el cambio climático. Entonces, si ustedes ven esos círculos de tamaño muy grande y con un color muy oscuro, es porque tenemos nivel de confianza alto, pues en que esos aspectos están siendo afectados por el cambio climático. Entonces, no es solamente los ecosistemas, que son las dos primeras filas, sino, por ejemplo, cómo la seguridad hídrica se ve afectada, cómo la seguridad alimentaria también se ve afectada, cómo las ciudades y la infraestructura, la salud humana, por ejemplo, porque hay enfermedades transmitidas por mosquitos que se pueden hacer, digamos, los ciclos de vida de esos mosquitos ser más eficientes y eso generar mayor propagación de estas enfermedades, enfermedades asociadas también a calidad del aire, enfermedades asociadas, por ejemplo, a estrés por falta de agua, por altas temperaturas, también estamos hablando de salud mental. Ese es un reporte que ya habla de afectaciones en la salud mental individual y colectiva por el cambio climático, afectaciones a poblaciones en condiciones de pobreza, o sea, cómo esas poblaciones humanas más pobres, más vulnerables, son las más afectadas y eso sigue aumentando su vulnerabilidad. Y algo de lo que este reporte nos habla particularmente para la región andina, que es, por ejemplo, la migración humana debido al cambio climático. Ya tenemos evidencia que nos relaciona el clima con todos estos distintos dinámicas sociales y esto lo que nos muestra es que nuestra región, Centro y Suramérica, es una de las regiones con mayor vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad está en parte asociado pues a nuestra alta dependencia de nuestras economías en los diferentes ecosistemas, pero al mismo tiempo está asociado a una falta de credibilidad en las instituciones gubernamentales, a la pobreza, a la inequidad, a las brechas de género. La deforestación, por ejemplo, configura un aspecto muy importante en la configuración de vulnerabilidad para nuestra región, de manera tal que estamos dentro de las regiones con mayor vulnerabilidad ante cambio climático. Entonces, este reporte lo que nos dice es, bueno, sabemos que el cambio climático está ocurriendo, sabemos que el clima está cambiando y que ese clima va a continuar cambiando a lo largo de las próximas décadas, sabemos que tenemos poblaciones humanas vulnerables, pero ecosistemas también vulnerables, entonces tenemos que hablar de adaptación, o sea, hay que adaptarse a algunos de estos cambios que están ocurriendo y desde ese punto de vista es muy importante reconocer que ni siquiera las estrategias de adaptación más eficientes generan cero impacto, es decir, los impactos ya están generados, las pérdidas y daños ya están generadas, pueden ser todavía peores, pero tenemos que entender que hay pérdidas y daños que no vamos a poder revertir y que la adaptación también tiene una, digamos, un límite. La adaptación no es infinita. Si las temperaturas continúan aumentando, algunas estrategias de adaptación van a dejar de ser eficientes. O sea, son eficientes en ciertos umbrales de temperatura, pero ya después empiezan a ser ineficientes y es por eso que es tan importante limitar el calentamiento, porque esa posibilidad de adaptación depende de las temperaturas, porque, por ejemplo, hay estrategias de adaptación en términos de ganadería y agricultura, por ejemplo, que dejan de ser eficientes ya cuando las temperaturas aumentan mucho, ya cuando el déficit de agua es muy grande o cuando los cambios, por ejemplo, en la vegetación son muy grandes, ya esas estrategias dejan de ser eficientes. Entonces hay límites para la adaptación y eso es algo que es fundamental. Por eso es que es tan importante, por un lado, atender la adaptación inmediatamente, pero por el otro lado, mitigar el cambio climático, que es la otra parte de la que les voy a hablar.
Entonces, por ejemplo, este reporte me parece que trae unos elementos muy importantes en esta discusión y es que, por ejemplo, nos muestra ejemplos de mal adaptación, o sea, adaptación mal hecha, adaptación que muy probablemente fue intencionada con unas buenas ideas, ¿cierto? Que se pensaba que iba a funcionar, pero terminó siendo peor que tal vez no haber hecho nada. Ese es un caso muy claro, es, por ejemplo, los muros de contención. Los muros de contención, por ejemplo, para el aumento en el nivel del mar. Esto es algo que genera pérdida de biodiversidad, son estructuras rígidas, ¿cierto? Estructuras duras con las que no puede haber interacción. Esto genera, por ejemplo, desplazamiento, puede generar también afectaciones en actividades productivas. Entonces, este sería, por ejemplo, el caso de una mala adaptación, cuando una posibilidad de adaptación que podría ser eficiente ante determinados niveles de aumento en el nivel del mar es, por ejemplo, adaptación basada en ecosistemas, ¿cierto? En donde, por ejemplo, acá se pueda generar captura de carbono por un lado, pero por otro lado, por ejemplo, se pueda generar alguna opción desde la agricultura, por ejemplo, donde también hay protección de ecosistemas y esto pues a su vez puede ayudar a mitigar un poco, al menos a minorar el efecto en el aumento en el nivel del mar. Entonces, desde ese punto de vista, este reporte hace una discusión muy interesante porque de hecho muchas de esas estrategias de mala adaptación han sido financiadas por bancos internacionales, incluso por el Fondo Monetario Internacional o por el Banco Interamericano de Desarrollo. Recursos que se van para financiar estrategias de adaptación, pero adaptación basada en lo que se conoce como ingeniería dura, así lo llaman en el reporte, que es probablemente pensar en la ingeniería de una manera descontextualizada. No porque la ingeniería no sea importante, no porque no pueda aportar, sin lugar a dudas, ahí hay una potencial importante para, digamos, estrategias de distintos tipos, pero eso se tiene que pensar en un ecosistema, se tiene que pensar también en un sistema humano y no aislado, digamos, lo tecnológico de todo lo demás. Entonces, aquí, por ejemplo, nos muestran casos de mala adaptación. Y en general este reporte, pues digamos que de lo que enfatiza bastante es en pensar diferentes estrategias. Aquí yo solamente estoy trayendo una, pero trae un montón de posibilidades en donde la conservación y la restauración de ecosistemas, digamos, se convierte en un elemento fundamental, en un aliado fundamental, por ejemplo, de países con biodiversidad tan grande como Colombia, como Panamá en general, como América Latina, porque ahí hay un potencial también de adaptación a cambio climático y que puede también ayudar en términos de reducción, por ejemplo, de brechas de inequidad y de desigualdad desde lo económico particularmente. Entonces, este reporte lo que dice este segundo grupo es que la ciencia es muy clara y es que estamos, digamos, con muy poco tiempo de acción. Cualquier retraso en acciones concertadas para la adaptación al cambio climático, pues va a cerrar esa estrecha ventana que tenemos de tener un futuro justo en el planeta. De hecho, este reporte introduce un concepto que también se habla a lo largo del otro grupo, que es el de justicia climática. O sea, aquí podemos ver que son las poblaciones humanas más pobres, más vulnerables, las que sufren los peores impactos del cambio climático, pero ya nos vamos a dar cuenta pues que la causa dominante de las emisiones de gases de efecto invernadero que han generado todo este cambio en el clima, pues no provienen de esas poblaciones más vulnerables. Y eso es de lo que vamos a hablar a continuación. Vamos a hablar del tercer grupo, que es el grupo que se enfoca en la mitigación del cambio climático. Entonces, este es un grupo muy basado en las tecnologías, muy basado también desde lo económico, desde lo político también, qué posibilidades de mitigación hay de cambio climático. Y aquí quiero aclarar que cuando hablamos de mitigación es básicamente reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, este reporte empieza con un mensaje clarísimo, y es que a lo largo de la última década, las emisiones promedio de gases de efecto invernadero alcanzaron el máximo en toda la historia de la humanidad. Eso es súper contradictorio, súper contraproducente, porque si pensamos, el IPCC se formó hace 34 años, ya en 1988, ya se han generado 6 reportes claves con ciencia contundente que nos dice que los gases de efecto invernadero son la causa de este cambio climático, que esto no es natural, pero al mismo tiempo hemos alcanzado los máximos históricos en emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, no ha habido una acción climática, digamos, eficiente para reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero. Y eso lo podemos ver en esta diapositiva, que nos dice básicamente que vamos en mal camino
a limitar las temperaturas en 1,5 grados centígrados con respecto a niveles preindustriales, que recuerden que esto es como lo que busca el Acuerdo de París, que las temperaturas planetarias estén por debajo de 2 grados centígrados, en la medida de lo posible alrededor de 1,5 grados centígrados. Y lo que estamos viendo en esta figura son las emisiones de diferentes gases de efecto invernadero de las últimas 4 décadas, entre 1990 y 2020. Y lo que ustedes entonces están viendo aquí, en realidad son 3 décadas, en las últimas 3 décadas, lo que ustedes están viendo aquí es cómo han aumentado las emisiones de todos los gases de efecto invernadero. Azulito es dióxido de carbono que proviene de combustibles fósiles, esa es la causa dominante del calentamiento global planetario, los combustibles fósiles. Por aquí tenemos también emisiones asociadas a usos de suelo. Por aquí tenemos emisiones de metano que están asociadas a usos de suelo, pero también a combustibles fósiles. Y por aquí emisiones de otros gases de efecto invernadero. Entonces ustedes pueden ver que en todos esos tipos de emisiones, todas vienen en aumento a lo largo de las 3 últimas décadas y que durante la última década se ha alcanzado el máximo histórico en las emisiones de esos gases de efecto invernadero. Ahora, cuando miramos región a región, ¿dónde se han generado las mayores emisiones en las últimas 3 décadas? Nuevamente, esto no es la mirada histórica de todas las emisiones, solamente las 3 últimas décadas. Ustedes se pueden dar cuenta que las mayores emisiones han corrido por parte del este de Asia. Aquí fundamentalmente las emisiones desde China. Por aquí tenemos Norteamérica, que es Estados Unidos y Canadá. Por aquí tenemos Latinoamérica y el Caribe, o sea, estaríamos aquí en tercer lugar, la región en la que estamos. Por aquí ya tenemos otras regiones en el planeta. Entonces podemos ver que la mayor, digamos, las mayores emisiones a lo largo de las últimas 3 décadas, pues han estado en orden, digamos, decreciente desde el este de Asia hasta que nos movemos hacia arriba en esta figura. Sin embargo, aquí es muy importante tener en cuenta que el problema del cambio climático no es algo que se haya generado por las últimas 3 décadas de emisiones. Eso está generado desde el inicio de la industrialización, desde 1850 aproximadamente, cuando tuvimos acceso a los combustibles fósiles, a los primeros pozos petroleros, y pues la industrialización se fue generalizando y empezamos a depender de los combustibles fósiles para la mayoría de las actividades productivas humanas. Entonces tenemos que dar un vistazo a las emisiones acumuladas desde 1850 hasta el año 2019, pues que fue el año de corte, digamos, para los inventarios del IPCC, y ustedes se puedan dar cuenta que la región del planeta que ha generado las mayores emisiones ha sido Norteamérica. Otra vez Estados Unidos y Canadá, casi con una cuarta parte de las emisiones acumuladas a lo largo de todos estos siglo y medio aproximadamente. En azul ven las emisiones que provienen de combustibles fósiles, en naranja las que vienen de usos de suelo. Entonces, en general, esta ha sido una región que ha generado emisiones fundamentalmente por combustibles fósiles. Luego vemos a Europa. Europa ha venido reduciendo a lo largo de las últimas décadas sus emisiones, por eso la veíamos con contribuciones menores, pero a lo largo de toda la historia, pues tiene un 16% de las emisiones globales, básicamente de combustibles fósiles. Por aquí tenemos el este de Asia, y es donde tenemos a China, luego tenemos a Latinoamérica y el Caribe, donde podemos ver que nuestras emisiones son fundamentalmente asociadas a usos de suelo, pero nunca menospreciemos las emisiones de combustibles fósiles, porque de hecho muchos cambios de usos de suelo están totalmente relacionados, por ejemplo, con los combustibles fósiles, como voy a mostrar en un momento. Y así sucesivamente ustedes se dan cuenta pues que van reduciendo las emisiones en la medida en la que nos movemos hacia zonas o más pequeñas, con población más pequeña, o también pues con poblaciones de, digamos, mucho menor acceso económico. Ahora, cuando miramos, por ejemplo, per cápita, por persona, cómo han sido las emisiones, nos damos cuenta que no es lo mismo la emisión de una persona en Latinoamérica a una persona en Europa o a una persona en Norteamérica. Las mayores emisiones per cápita provienen de Norteamérica, otra vez Estados Unidos y Canadá, luego vienen de esta región que es Australia, Japón y Nueva Zelanda, luego tenemos el Oriente Medio, Arabia Saudita, por ejemplo, contribuye muchísimo per cápita con estas emisiones, luego tenemos el este de Asia, pues que sería básicamente China, pero muchos de esos países del este de Asia, y por aquí tenemos pues a Latinoamérica y el
Caribe también en emisiones per cápita, pero nos podemos dar cuenta pues de esas diferencias tan marcadas en términos de las emisiones, no solo en total, sino también per cápita, y eso es parte de la discusión de la justicia climática. Pues las poblaciones más vulnerables son, por ejemplo, las que menos emisiones per cápita generan, las que menos emisiones acumuladas han tenido, pero son las poblaciones más vulnerables, mientras que las poblaciones que han generado las mayores emisiones, pues son las que hasta el momento han recibido menores impactos asociados al cambio climático. Y eso es algo fundamental en la discusión y en la agenda de negociaciones con respecto al cambio climático. Entonces, este reporte dice que sí, es claro que no vamos por buen camino, pero que hay evidencia pues, de un aumento en la acción climática. Lo que pasa es, entra en discusión qué tan eficiente ha sido esa acción climática. Este reporte dice lo mismo que dijo el primer grupo de trabajo, ya con evidencia, digamos, desde otros sectores, y es que si no generamos reducciones inmediatas y profundas en las emisiones de gases de efecto invernadero, no vamos a poder limitar las temperaturas a 1,5. 1,5 grados centígrados va a estar fuera del alcance en la medida en la que no tengamos reducciones inmediatas en esas emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso la urgencia de acelerar la acción climática y de comprometer en mayor medida, pues no solamente los gobiernos, sino en general a la industria mundial para que haya esas reducciones, porque ya vemos que los impactos van a ser peores en las poblaciones más pobres. Además de que no es solo la especie humana, estamos afectando todas las especies del planeta. Entonces, si pensamos en cómo vamos en términos de las negociaciones en el Acuerdo de París con respecto a lo que queremos o buscamos para limitar las temperaturas globales, pues nos damos cuenta que en rojo es lo que actualmente está, digamos, pactado. Esto es lo que los gobiernos hasta el momento han pactado en el Acuerdo de París, y lo que está en azul es lo que el Acuerdo de París busca, y es mantenernos en 1,5 grados centígrados sin generar sobrepaso de esa temperatura. Esto sería como todavía dentro de algunos límites del acuerdo, que sería 2 grados centígrados, pero nuevamente el ideal sería estar acá en 1,5 grados centígrados. En cualquiera de los casos nos damos cuenta que lo que está actualmente pactado está lejísimos de alcanzar para lo que busca el Acuerdo de París. Si queremos estar dentro de lo que el Acuerdo de París nos dice, estamos hablando de reducir del orden de 43% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, o sea, dentro de 7 años prácticamente, y en 34% las emisiones de metano. Entonces, esto nos pone, digamos, el reto enorme que existe en términos de reducir emisiones, porque lo que está pactado actualmente por los gobiernos no es suficiente para estar dentro de los límites de lo que busca el Acuerdo de París. Entonces, este reporte lo que dice es que sí existe la posibilidad, o sea, físicamente es posible y, digamos, económicamente es posible generar estas reducciones, porque hay posibilidades de mitigación en todos los sectores, en los sectores de energía, de usos de suelo, industriales, en las zonas urbanas, en la infraestructura, en el transporte. En cada uno de esos sectores existen posibilidades de mitigación. Este reporte del tercer grupo de trabajo hace un análisis detallado sector por sector. Aquí simplemente lo que les voy a mostrar es como un resumen muy general, pero algo muy importante también donde tenemos que generar reducciones es desde el punto de vista de la demanda energética, ¿cierto? Claramente los consumos tienen que reducirse, digamos, a escala planetaria, pero deben reducirse con una perspectiva de justicia climática, porque no es lo mismo pensar en la reducción de consumo de población con altos ingresos que ha generado gran parte de las emisiones, a pedir esa misma reducción de consumo en poblaciones que ni siquiera tienen sus necesidades básicas satisfechas. Entonces, aquí la perspectiva de justicia climática es algo que tenemos que cuidar, porque desafortunadamente en la discusión muchas veces prevalece ese reducir emisiones como si fuera una cosa física únicamente, cuando en realidad aquí hay todo un aspecto humano, social involucrado. Entonces, desde ese punto de vista, les voy a mostrar un par de cositas de lo que dice este tercer grupo de trabajo, resaltando, por ejemplo, en qué tipo de cosas existe potencial de reducción de emisiones, potencial de mitigación de cambio climático. Y uno de ellos, por ejemplo, es en el sector agroalimentario, en general, en todo lo que tiene que ver con la alimentación de 7.000 millones de seres humanos que habitamos en este planeta. Lo que estamos aquí diciendo es que en particular, estos factores que están asociados
asociados como con aspectos culturales, socioeconómicos, ahí hay una posibilidad de transformación muy grande en la que se puedan generar, por ejemplo, cambios en los hábitos de alimentación, nuevamente manteniendo esta perspectiva de justicia climática, porque pues tenemos personas que se mueren de hambre en el mundo, en nuestros países, tenemos también una gran cantidad, digamos, de pobreza extrema, donde las personas no tienen ni mucho menos su, pues digamos, todo el soporte nutricional garantizado. No se trata de reducir todos por igual, sino que claramente hay unos sectores poblacionales en los que estas reducciones son fundamentales. Y ahí la parte, digamos, del sector agroalimentario es súper, súper importante. Otra cosa también que este reporte resalta es la posibilidad de mitigación en diferentes sectores, por ejemplo, en los energéticos. Aquí, digamos, el reporte habla de manera muy técnica, digamos, desde el punto de vista de lo económico, de las tecnologías, posibilidades de generación de energía con otras formas que se llaman renovables, ¿cierto? Por ejemplo, energía eólica, energía solar, etcétera, en donde digamos que esos sectores tienen una posibilidad de mitigación muy grande porque digamos que las emisiones en operación de esos sistemas de energía son muchísimo más bajitas a las emisiones pues de tener petróleo directamente. Sin embargo, aquí yo quiero resaltar algo que no necesariamente se discute, digamos, de manera transversal en estos reportes del IPCC, sobre todo en ese tercer grupo, y es que tenemos que pensar también en de dónde provienen esas energías renovables, de dónde provienen los minerales para las energías renovables, porque es que esos minerales en su mayoría están en el sur global, están en nuestros países y los esquemas de extracción de todos esos minerales actualmente siguen la misma política o siguen el mismo paradigma de los combustibles fósiles. Extracción, extracción, y dejas una población totalmente afectada, sin acceso tampoco a los beneficios económicos, con un ambiente deteriorado, porque algunas de estas estrategias de extracción pues son de alto impacto, con agua contaminada, etcétera, etcétera, pero pues como estamos parados en el discurso de la transición energética y que lo que necesitamos es energías renovables, entonces eso es suficiente para justificar el que estamos parados en el mismo paradigma y que en el fondo pues no estamos transformando realmente el sistema, estamos cambiando de forma de energía, pero no estamos transformando el sistema como tal. Y yo creo que ese es un peligro enorme en el que estamos parados, es hacia donde va actualmente la situación y por eso es que es tan importante que tengamos esa perspectiva de justicia desde todos los puntos de vista, porque el extractivismo, perdón, que hay actualmente para los minerales y en general, pues toda esta transición energética sigue parado en el mismo paradigma de los combustibles fósiles. Entonces, en ese orden de ideas, aquí les quería mostrar algo que de hecho déjenme si veo aquí, esto es tomado de un documento que se publicó el año pasado que se llama el Atlas de la Carne. Esto es un documento que discute acerca de cómo son los distintos procesos que dan lugar a la industria agroalimentaria de la carne, pues carne de muchos animales, no solamente de vaca, sino que estamos hablando de carne que proviene de muchos animales. Y por ejemplo, este mapa que yo les quería mostrar aquí es Latinoamérica, cómo es la deforestación asociada a la agroindustria cárnica, que además alimenta al mundo entero, porque esto no es para el consumo únicamente de las personas de Latinoamérica. Algunos países como Argentina, por ejemplo, tienen altísimos consumos de carne, pero en muchos otros países se logra exportar gran parte de esa carne o se exportan los animales en pie, como les llaman, ¿cierto? Que son los animales vivos que luego van a otros lugares para ser sacrificados o también se producen lo que se llaman piensos, esos cultivos, por ejemplo, como la soya, que sirven después para alimentar animales en otras regiones del planeta. Entonces, miren cómo hay diferentes conexiones en términos, aquí estoy hablando solo de la carne, pero igualmente podemos irnos a un montón de granos, a un montón de cereales, a un montón de productos además súper procesados que son lo que nos terminan vendiendo, lo que terminamos comiendo, a lo que muchas personas de pocos recursos tienen acceso, a una alimentación además pobre nutricionalmente, pero que está absolutamente anclado en las industrias de combustibles fósiles y en industrias que finalmente pues están extrayendo y extrayendo de nuestras regiones, pero no están generando ningún tipo de beneficio. Entonces eso es para que veamos que realmente
Tenemos focos de deforestación, por ejemplo, en rojo se muestran esos diferentes focos de deforestación y muchos de ellos están asociados, por ejemplo, con la frontera ganadera, ampliación de la frontera ganadera. Miren, por ejemplo, por aquí en Centroamérica, por aquí un poquitico en el norte de Colombia, aquí tenemos un poco también en Panamá, como podemos ver, pues que existen estas afectaciones. El uso de nutrientes, por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con el pasto del que se alimenta estos animales que luego son para consumo humano, o por ejemplo también para el cultivo de piensos, que nuevamente tiene que ver con todos esos cultivos que luego son alimento para animales que van a ser sacrificados. Pues miren, por ejemplo, cómo hay producción, uso de nutrientes que son ricos, por ejemplo, en nitrógeno y que luego generan impactos además pues en calidad de aguas, por ejemplo. Y aquí el caso particular de Colombia. Colombia es un país en el que hay bastante uso de este tipo de nutrientes de origen químico. Entonces, esto es un poco como para mostrarles el caso de la agroindustria, que cuando hablamos de crisis climática no es solo hay que pensar en una torre petrolera. Ese es un ejemplo, pues, y un imaginario grande que tenemos, un símbolo que tenemos para la crisis climática. Pero, por ejemplo, como la agroindustria, no solo de la carne, en general, toda la agroindustria planetaria está asentada en ese mismo paradigma y cómo, por ejemplo, la soberanía alimentaria, no solo la seguridad, la soberanía alimentaria de nuestra gente, por ejemplo, con estrategias de agroecología, se hacen fundamentales, pues como algo que se nos vaya volviendo el status quo en nuestras poblaciones, pues para finalmente también hacer frente a la crisis climática. Entonces, desde ese punto de vista, pues quería mencionar para finalizar, pues que esa aceleración de la acción climática es fundamental si queremos estar dentro de los límites del Acuerdo de París y más allá de eso, si queremos realmente asegurar un futuro justo en el planeta. El momento de actuar no es en 10, 20 o 100 años, es este momento porque realmente estamos ya ante una crisis de grandes magnitudes. Creo que cada año es más notorio que escuchemos noticias acerca de un montón de eventos extremos que afectan a un montón de poblaciones, afectaciones en agricultura, en sectores productivos. Y eso es algo pues que claramente entra en discusión lo que se conoce como las conferencias de las partes, que es, digamos, esa instancia en la que las naciones que hacen parte de Naciones Unidas discuten y negocian alrededor de cómo van a ser las estrategias que cada país tiene para reducir sus emisiones, para generar adaptación. Aquí se discute también la financiación climática, ¿cierto? Hay una deuda histórica de los países del norte global hacia el sur global que todavía no se ha saldado, que todavía no ha habido la transferencia pactada de fondos y entre muchísimas cosas más. Entonces, digamos que esa es la instancia, al menos gubernamental, en la que se dan esas negociaciones. Mucho se discute alrededor de qué tan eficientes han sido. Pero realmente aquí también está esa perspectiva de cómo la acción social, cómo la movilización social colectiva se hace también fundamental para tener incidencia en esos espacios que parecieran como tan ajenos, como tan difíciles de alcanzar, pero en los que realmente necesitamos tener una gran incidencia para cambiar el futuro, pues que al menos se nos avisora en los próximos años. Bueno, esto era un poco como lo que quería compartir con ustedes. Nuevamente, esto es tomado en su gran mayoría el material de los tres grupos de trabajo de este sexto ciclo de reportes del IPCC y pues es un poco también como a la luz de la discusión que también esperamos que en el cierre de este reporte que saldrá el próximo año, lo que se llama el reporte de síntesis, pues se logre también una discusión al menos más interdisciplinar alrededor de esto del cambio climático. Entonces, esto era lo que quería compartirles el día de hoy. Y de nuevo, muchísimas gracias por invitarme a participar de este espacio. Gracias, perdón, gracias a ti, Paola. Es súper interesante y súper preocupante a la vez. Yo les invito a que aprovechemos la presencia de la doctora Arias y le hagamos preguntas. Sé que eso es un poquito difícil así, terminando la charla de una vez, pero quería mencionar que sobre lo de la cultura tan arraigada que tenemos en torno a la carne, algo que pueden leer, bueno, yo solamente he leído la introducción, pero ahí ya queda clara la situación, es el libro del historiador panameño Alfredo Castillero Calvo,
Cultura Alimentaria y Globalización del 2010, en donde él habla de cómo se generó esta cultura en la colonia, en la conquista y la colonia, a partir de que los europeos no querían consumir alimentos globales todavía, pero no podían recibir en buen estado las comidas que traían desde Europa porque se dañaban en las navegaciones. Y las carnes que ellos privilegiaban, como el borrego, las ovejas y demás, tampoco les iba muy bien en el Caribe, que fue la primera punta de lanza, ¿no?, en la conquista. Entonces, ¿qué funcionó muy bien? El ganado, la vaca, y a partir de eso entonces se genera o se implanta aún más una cultura alimentaria basada en la carne, más que en otros productos, porque era lo único que ellos eh, podían producir en ese momento. Entonces, les puedo pasar un enlace por si quieren descargar un PDF de este libro de un gran historiador panameño. Les invito nuevamente a, si tienen preguntas, levantar la mano o si prefieren escribirlas por el chat. Daniel, por favor. ¿Me escuchas, Daniel? Por favor, haz tu pregunta. Muchas gracias, Enrique. Bueno, doctora, mucho gusto. Mi nombre es Daniel Molina. Yo soy editor del periódico La Estrella de Panamá. Me pareció impresionante su charla y de verdad que es un privilegio tener un acercamiento al informe a través de usted. Mi pregunta es relacionada un poco a cómo convencer. Yo sé que es la pregunta del millón y que seguramente siempre se la hacen. Sí creo que es necesario en términos de saber si usted tiene algún modelo o algún gobierno que haya tomado decisiones, digamos, basadas en el informe, ¿no? En cualquier caso, la pregunta es cómo convencer, digamos, a los tomadores de decisiones, ya sea el sector privado o público, de la urgencia del tema, ¿no? Bueno, muchas gracias, Daniel, por tus palabras. Pues sí, en realidad digamos que los informes del IPCC han sido bastante importantes porque, por ejemplo, fue a partir de ellos que fue posible, digamos, tener un marco para el Acuerdo de París, porque estos reportes del IPCC ya advertían, por ejemplo, de los riesgos que implica superar 1,5 grados centígrados las temperaturas. Esos números no salieron así arbitrariamente, sino que salieron precisamente a partir de evidencia científica. Por ejemplo, si pensamos la COP del año pasado, la COP26, que fue justo después de que se publicara el primer grupo de trabajo, entonces, digamos que ahí se advierte sobre la importancia de reducir emisiones de metano y pues digamos que surge un pacto inicialmente pues de reducciones de metano, ¿cierto? Entonces digamos que hasta cierto punto, por supuesto, los informes del IPCC han sido súper importantes, incluso han alimentado un montón la posibilidad de formar colectivos pensantes, digamos, organizados. La movilización social también a partir de esas evidencias científicas se ha logrado organizar un poco mejor. Sin embargo, como vemos, los compromisos, aunque son mejores de lo que fueron hace 10 años, pues todavía son insuficientes, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que ahí, por ejemplo, la función que tienen en general los medios de comunicación, el periodismo, es fundamental, un poco para traer eso pues también al público que tenemos acá, ustedes que trabajan en diferentes medios de comunicación desde diferentes perspectivas alrededor de la comunicación. Es como también generamos una visión crítica sobre el asunto, una visión, digamos, que trascienda el alarmismo. Por supuesto, tenemos que estar alarmados porque es que la situación es muy compleja, no se trata de aminorar o de invisibilizar eso, sino cómo ponemos otros mensajes también que llamen a la acción, esas distintas conexiones que se van tejiendo alrededor, por ejemplo, el cambio climático con lo humano, por ejemplo, como por ejemplo la migración de seres humanos tiene mucho que ver con el cambio climático, por ejemplo, esto que estamos hablando aquí acerca de la agroindustria. Esas son discusiones que se tienen que poner también desde los medios de comunicación de una manera muy crítica. ¿Cómo invitamos también a ese colectivo, a esas personas que están leyendo, que se están informando, que se están
están, por ejemplo, acercando por primera vez a estos temas, en muchos casos a través de medios de comunicación. En Colombia, la comunicación nacional más reciente decía que un porcentaje muy grande de las personas encuestadas dicen que lo que saben de cambio climático lo saben de la televisión. Particularmente algunos desde los noticieros de radio, pero desde la televisión. Entonces, por ejemplo, en televisión, ¿qué es lo que se está presentando? ¿Cierto? A mí me preocupa eso porque en la televisión colombiana es muy poco y puede estar muy sesgado lo que se presenta sobre cambio climático. Últimamente ya ha habido una migración y ha habido como una visión más amplia de todo esto. Entonces, yo creo que también es como, por ejemplo, desde el área que ustedes trabajan, que es el de la comunicación, cómo podemos generar otras puentes, cómo podemos hacer que esto se acerque, que esto no es un problema que es como mundial y es una cosa grande, ¿cierto? Y que no nos toca, sino miren cómo el cambio climático afecta a todas nuestras vidas, de todas las personas que estamos acá y cómo generar empatía, porque finalmente es la vida de ciertos seres humanos la que está siendo más afectada, ¿cierto? Entonces, yo creo que ahí hay una función muy, muy importante, porque si nos vamos realmente a la acción climática gubernamental actual, es todavía insuficiente. Entonces, yo creo que ahí hay muchísimo por mover. Y antes de darle la palabra a Meredith, por aquí vi que hay una pregunta, es si todos estos reportes van a estar en español. La respuesta es los resúmenes técnicos y el resumen para tomadores de decisiones de cada uno de los grupos de trabajo, sí, van a estar en español. Los capítulos, que son muchos capítulos, miles de páginas, esos no están en inglés, porque el ejercicio de la traducción es demasiado, pues, desgastante, pero sí van a estar en los 5 idiomas oficiales de la ONU, uno de ellos es el español, y de hecho para el primer grupo, que es en el que yo trabajé, ya estamos avanzando en finalizar esos documentos en español. Ahí vas a encontrar como el grueso, pues, de la información más relevante de los informes, pero ya los detalles de los capítulos sí van a estar todos siempre en inglés. Meredith, Sí, buenos días ante todos. Muy buena presentación de esto de cambio climático. Nosotros, yo soy Meredith Victoria, de Panamá. Nosotros tenemos un grupo que es la UCAP, que pertenecemos a la nivel Centroamérica, donde estamos trabajando lo que es la psicología ambiental y metemos esta parte de la crisis climática. Casualmente estamos viendo cómo se integran todas las universidades de Panamá, no solamente, ahora mismo tenemos la latina, tenemos que integrar todas para poder comunicar eso que usted acaba de decir, que la gente se entera por los medios de comunicación. Entonces queremos ampliar esto, haciendo trabajando a nivel de Nicaragua, está en Nicaragua, Guatemala, Salvador, creo que Colombia entró, Costa Rica, Panamá entró también. En todo esto de lo que está pasando a nivel, no solamente a nosotros nos está afectando a nivel total. Entonces, esta información me ha servido de mucho, lo que usted ha dicho, de qué hacer, de cómo ver esto, y me ha gustado estar aquí en esta tarde, en esta mañana, para poder comprender un poquito más. Y sí me gustaría contactar con ustedes para cuando nos toquen hacer, porque nosotros estamos haciendo campañas y estamos haciendo programas de a nivel Centroamérica, poder contar con usted, Paola, señor Enrique, voy a ver si los busco ahora, yo trabajo en la UAM, así que para tener cómo poder, usted me dicten eso, todo eso, pues nosotros estamos trabajando en la parte de psicología ambiental, cómo el ser humano está siendo afectado por el cambio climático. Entonces sí estamos siendo afectados en todo esto. Me pareció muy interesante esta presentación y pude aprender un poquito más de todo a nivel de... Yo siento que el ser humano tiene que hacer un cambio desde ya, no esperar mañana. Lo que usted haga desde ya se ve en algo. Así que interesante todo esto. Muchas gracias, Meredith. Sí, en efecto, este reporte avanza en estos temas que, digamos, empiezan a explorar también desde las ciencias, de muchas ciencias. Miren aquí cómo todos los saberes están involucrados. Es el asunto de la salud mental y el cambio climático. Salud mental individual, pero también salud mental colectiva, que de hecho, como por ejemplo leía yo en estos días un artículo
de cómo el negacionismo, el cambio climático se presenta más en unas poblaciones que en otras, dependiendo, por ejemplo, las poblaciones que tienen más recursos y que tienen temor de perder el beneficio que han tenido siempre, se oponen o se niegan más estructuralmente al cambio climático, mientras que las que tienen esa, digamos, mayor vulnerabilidad no. Entonces ahí hay un asunto en la psicología fundamental y es también cómo superar algo que pasa y es eh, como la inacción a la que llegamos cuando encontramos algo tan abrumador, porque eso es muy abrumador. Entonces, cómo pasar de ese sentirme abrumada, sentir que no hay nada que hacer, a actuar, ¿cierto? Eso es una parte fundamental en donde la psicología necesitamos encontrar maneras de llevar estos mensajes, además, porque esa es una pregunta que yo me hago. ¿Cómo hacerlo sin parecer fatalista, sin parecer apocalíptica, invitar y que eso no quede como algo ahí pequeñito, sino que de verdad se sienta la necesidad de actuar? Eso es algo que en lo que la psicología me parece que tiene un papel fundamental. Quisiera añadir que estamos buscando que una de las charlas que todavía nos queda por programar sea justamente en temas de salud y de salud mental. Si no lo logramos para esta vuelta, definitivamente lo tenemos muy en la mira porque nos parece valiosísimo. Y también quisiera añadir que llevamos años tratando de hablar de este tema y se nos ha estado diciendo es que no queremos crear pánico. Entonces simplemente no se toca el tema, pero al tener esa respuesta vamos a una situación de pánico y no a una situación de educación, que es fundamental. Tenemos que actuar desde el conocimiento. César, ¿qué preguntas nos tienes? Siempre tienes muy buenas preguntas. Hola, ¿cómo estás, Paola? Un saludo de aquí de Colombia. Hola a todos, estoy en Pore Casanare. Nosotros somos Ciencia Local, un colectivo, nos dedicamos a la divulgación de ciencia y estas cosas. Pues quisiera hablar muchas cosas contigo, la verdad, pero tengo una pregunta específica, puntual. ¿Qué está haciendo la Universidad de Antioquia en este momento en cuanto a esta crisis que se está presentando? ¿Han presentado algún comunicado? ¿Se han reunido? ¿Han puesto el punto serio a la rectoría, al gobernador de Antioquia, al alcalde Belle, creo que es de la Antioquia, o las diferentes universidades del país, porque vemos que la élite académica básicamente está callada? Existe una misión de sabios que no dice nada, existen diferentes instituciones, por ejemplo aquí en Casanare, como Corporinoquia, que uno se acerca con herramientas satelitales para ayudarles y ellos ignoran todo eso. El SENA también me ha acercado, la Unitrópico. Entonces ellos ignoran, parece que ignoraran una realidad mundial y no, y pues yo quisiera saber, en caso de allá de Antioquia, de Medellín, de tu zona, qué están haciendo y si en realidad el científico pues va a tener, digamos, poder de decisión, porque aquí no se trata de esperar que los políticos decidan, sino que realmente va a tocar es que algunos de nosotros decidan también, porque convencer a un político, no sé, por darte un ejemplo, cualquiera que agarres en Colombia a que entienda una gráfica con datos es difícil. Entonces, si no entiende datos, no están capacitados para tomar decisiones. Entonces, en cuanto a esa incapacidad de los políticos actuales para tomar decisiones asertivas, la Academia Colombiana y Antioqueña, ¿qué ha hecho? ¿Qué va a hacer? Y si se van a anexar a la rebelión científica, pues de la que hacemos parte, Ciencia Local y muchos científicos en el mundo. Entonces, pues, solo por ahí. Gracias. Bueno, digamos particularmente desde la Universidad de Antioquia y no solo pues de la Universidad de Antioquia, de hecho hemos estado pues como alguna parte de científicas y científicos de Colombia, de hecho escribiendo bastante, cuestionando el gobierno nacional, particularmente en términos de sus acciones ambientales, de las distintas adhesiones supuestamente a pliegos de reducción de emisiones, entre muchas otras cosas, manejo de deforestación, pero como finalmente esas han sido posiciones totalmente tibias o incluso posiciones contradictorias con lo que ocurre. Estoy hablando particularmente pues del gobierno anterior de Duque. Para el caso particular de Antioquia, la gobernación de Antioquia declaró algo pues que llaman emergencia climática. Ellos conformaron un comité científico en el que estamos varias profesoras de aquí en la Universidad de Antioquia, pero de otras partes. Yo creo que es un paso, me parece que todavía no está realmente la comprensión sistemática, sistémica del problema.
Yo creo que ahí todavía sigue habiendo unas fracturas muy grandes porque finalmente si vos pensás una gobernación o si pensás en general una administración, los pesos que tienen los sectores económicos en esas administraciones son muy grandes. Entonces ahí vos ves cómo están como todas esas diferentes agendas y esas distintas, digamos, posiciones. Pues yo creo que el hecho de que hayan declarado emergencia climática pues es algo, digamos, que es importante, pero me parece que eso es algo que apenas se está construyendo. A nivel interno de la universidad, yo creo que apenas algunas facultades se están acercando a estos temas. Yo creo que aquí hay un aspecto muy importante y es que al final tenemos unos saberes muy fragmentados, ¿cierto? El economista se encarga de las cosas que los economistas hacen, el abogado, ¿cierto? La persona de ingeniería o la persona de las ciencias naturales, de las ciencias sociales y humanas, y poco conversamos entre las diferentes áreas de conocimiento, y eso ocurre incluso a nivel interno universidad. Y con respecto a la crisis climática, yo creo que si bien es algo que se va escuchando y ya se va, digamos, poniendo de una manera más clara en el imaginario de muchas personas, todavía no está esa interacción de saberes, por ejemplo, a nivel universitario con respecto a la crisis climática y en general, pues como a la crisis ambiental y la crisis humana en general. Yo creo que esos son diálogos que se van dando y esos son diálogos que se tienen que acelerar, como tú dices, no hay tiempo para esperar, ni mucho menos como quedarnos esperando pues a que sea la voluntad política lo que genere esto. Por eso la invitación también a que la movilización social informada, o sea, no se trata de movilización social sin ningún tipo de información, no, informada, con criterio, se hace fundamental en estos momentos de la historia. Así es, totalmente. Les exhorto por favor a hacer sus preguntas por chat. Eh, ajá, tenemos una pregunta de Renata y otra de Dayana. Renata, por favor. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Paola, por tu excelente presentación y muchas gracias por la participación de todos aquí. Es muy importante para nosotros. La pregunta que quería hacerte, Paola, es si pudieras dar una recomendación de 5 a 10 puntos puntuales para nuestros gobiernos. ¿Qué medidas deben tomar en estos momentos nuestros gobiernos? Vemos en el caso particular de Panamá, por ejemplo, que hay mucha información, muy poca información emanando de nuestro gobierno, de nuestra autoridad competente, que sería la Dirección de Cambio Climático. Si lo comparamos a otra crisis que vivimos en los años recién pasados con la pandemia, donde se formó una campaña de educación sin precedentes, todo el mundo aprendió qué es el virus, cómo lavarse las manos. En el caso de la crisis climática no se está dando esta situación, hay muy poca información. Y quisiera hacerte prácticamente una segunda pregunta de una vez, y es al torno del 1.5, para que nos puedas explicar un poquito más por qué se tomó esta cifra. Que esta cifra no es una a la que se llegó por un debate político, sino tiene su significativo. Muchas gracias, Pablo. Bueno, entonces, como con respecto a prioridades para nuestra región, yo creo que en parte tiene que ver con el pensar otras maneras de economía, ¿cierto? El caso particular de mi país, no sé cómo sea el de Panamá, pero acá Colombia, por ejemplo, depende bastante del petróleo, porque pues una parte del petróleo que se produce en Colombia, pues se consume en Colombia, pero otra buena parte se exporta, más de la mitad, si no estoy mal, y eso genera pues unos dividendos importantes, pues de los que depende económicamente el país. Hacer un cambio de esa mirada y pensar que lo que necesitamos es, en lugar de una empresa de petróleo, es una empresa de energía, ¿cierto? Que se encargue en realidad de la seguridad energética del país, con todas estas perspectivas de justicia climática, pues y en general de justicia de lo que hemos hablando, se me hace fundamental. Yo creo que tenemos unas economías que todavía siguen estando muy colonizadas por las visiones internacionales, por muchas multinacionales, por ejemplo, como por ejemplo generar una economía que sea
¿cómo decírtelo? Como una economía que realmente beneficie a la gente, ¿cierto? Que no sea en beneficio de unas industrias en los que hay panameños con toda seguridad y colombianos en el caso mío. Cuando hablamos de norte global no nos estamos refiriendo a una región geográfica. Norte global es un concepto que también aplicaría en nuestros países. En nuestros países también hay un norte global, también hay una población, digamos, que se ha parado en unos beneficios a costa de muchos otros. Entonces yo creo que el dar una mirada, un vuelco a esas formas, por ejemplo, en donde ya lo colaborativo, en donde ya lo local se hace fundamental, el manejo de la deforestación. Caso Colombia, yo supongo que Panamá también debe tener problemas fuertes de deforestación. Esa deforestación está muy asociada a la agroindustria, en el caso Colombia, o sea, la frontera ganadera, la frontera agrícola, además de la minería. Colombia tiene también todo el asunto de los cultivos y las actividades ilícitas, obviamente, pero aquí también hay un asunto de legalidad en el corazón de todo esto. Entonces yo creo que esas son cosas fundamentales a mirar por parte de gobiernos como los nuestros y realmente pensar en que esa biodiversidad que tenemos, de la que tanto dependemos, se puede convertir en algo distinto si lo vemos de una manera diferente y puede generar, digamos, unos beneficios mucho mayores para todas y todos en nuestros países. Yo creo que ahí hay un punto central, es cambiar la mirada que hay de la economía. Y con respecto a lo que dices, de ese número 1.5, ese número que es pues el aumento de temperatura global con respecto a niveles preindustriales, es un número que surgió precisamente de la evidencia científica, porque vemos que a partir de incluso mucho antes, temperaturas más bajitas, ya vemos impactos, que es lo que estamos viendo, por eso estamos viendo los impactos que estamos observando. Ese número no significa cero riesgo. El nivel de cero riesgo ya lo pasamos, ¿cierto? Ese número, digamos que es un número en el que se logró encontrar posibilidad física, económica, viabilidad para que las actividades humanas se pudieran adaptar y cambiar de manera tal que las temperaturas no sobrepasen esos umbrales de temperatura. Aumentar las temperaturas por encima de 1.5 significa mayor cantidad de eventos extremos ocurriendo, una mayor población humana expuesta ya no solamente, digamos, en zonas muy vulnerables, sino miren cómo muchas otras regiones están siendo también afectadas y poblaciones de otras regiones están siendo afectadas. De manera tal que eso sale de un análisis científico, de evidencia científica, por un lado desde lo físico, por otro lado desde lo humano, pero también desde lo económico, o sea, que no sea un nivel que sea imposible, digamos, inviable de alcanzar porque no existe la tecnología o porque no existe la posibilidad, digamos, de los sectores de cambiar y de generar pues, o limitar las temperaturas en ese nivel. Y tenemos la pregunta de Dayana, por favor. Muy buenos días. Hola, buenos Sí, días. mi nombre es Dayana Navarro, soy productora multimedia en Estrella de Panamá. Mire, primero voy a iniciar con lo de la deforestación. Hace un tiempo atrás hicimos una cobertura donde el Ministerio de Ambiente, Panamá, nos decía que la cobertura boscosa estaba siendo recuperada. O sea, nos dieron cifras bien altas, pero sin embargo fuimos a la contraparte, un señor de la CIAN, y nos indicaba que como que eso era, esos bosques donde usted habla, donde usted hablaba de los productos cárnicos que tienen que devastar para poder tener allí el ganado, eso no es recuperable. No es recuperable porque lo que queda, lo que crece allí no es un bosque, son pedacitos de árboles, entonces ya no vamos a recuperar ese bosque como tal. Eso es preocupante, eso es muy preocupante porque en realidad no hay una recuperación de la cobertura boscosa, eso por parte de la deforestación. Por otro lado, no sé si ustedes están anuentes a que en Panamá ya el cambio climático se está viendo profundamente. Recientemente también hicimos una cobertura acerca de la comunidad de Gardú-Futú en la isla de San Blas. Esa isla va a ser trasladada a tierra firme porque el cambio climático ha hecho que los niveles del mar
estén entrando a sus casas, ya se ven afectados. Entonces ya es más profundo. Sin embargo, hay pequeñas digo yo porque dice que una golondrina no hace verano, pero ahí está. Hay pequeñas fundaciones como Mar Viva que prontamente va a dar a Panamá como una alternativa con su proyecto Wanda, que va a recolectar desde el río Juan Díaz, donde llega mucho plástico, mucha basura. Ellos próximamente van a poner en el proyecto ya en pie como para subsanar esa parte de ese río donde llega mucha basura. Pero hay otras instituciones como Botellas de Amor que reciclan plástico para ser reutilizado. Entonces, el cambio climático está en nuestras manos y llevar a cabo que no sea tan fuerte. Pero ¿cómo hacemos nosotros para hacer más fuerte eso? Como medio de comunicación, la Estrella pues, está tomando su papel, pero necesitamos más fuerza de la comunidad, de leyes. ¿Cómo hacemos nosotros para llegar a ese punto de que la gente tome conciencia de todo esto? Gracias. Muchas gracias, Dayana. Sí, con respecto a lo que hablas de las cifras de deforestación y en general las cifras de gestión, eso es algo en lo que hay que desarrollar un criterio muy crítico, ¿no? Y cómo los medios de comunicación se vuelven fundamentales en eso, no estar replicando lo que el oficialismo, pues de alguna manera, o la institucionalidad dice, sino que eso se vea de manera muy crítica. Este asunto, digamos, de indicadores de las distintas administraciones, creo que es algo que ocurre mucho en nuestros países. En el caso de Colombia, sembratones, así se les llama, ¿cierto? Entonces estábamos sembrando 1000 árboles, 2000 árboles, no sé qué, y desconociendo, por ejemplo, cómo es el funcionamiento de esos sistemas. O sea, el Amazonas no nació ni creció en un año, en 2 años, ni siquiera en 10 años, ¿cierto? No son cualquier tipo de especies las que se deberían sembrar, por ejemplo, no en cualquier lugar. Eso tiene un montón de criterios fundamentales que se tienen que considerar. Entonces yo creo que ahí esa visión crítica es fundamental, porque créeme que mucho de la administración y digamos de la gestión ambiental se viene como reduciendo a sembrar cualquier cosa, pero sembrar, y a reciclar. Entendiendo que reciclar es súper importante, una parte fundamental del problema está en el consumo, lo que consumimos, ¿cierto? Y que necesitamos tener conciencia con respecto a eso, pero cómo al final se simplifica y se usa también como una manera de mostrar números sin que realmente haya una transformación. Entonces yo creo que ahí es muy importante. Y para atar con tu segundo comentario, yo creo que es eso, yo creo que los medios de comunicación tienen un papel fundamental en la formación en la conformación de ese colectivo crítico. En la medida en la que ustedes estén informados, en la medida en la que ustedes estén realmente indagando por las distintas naturalezas asociadas a lo que está ocurriendo, que les den a ustedes unas visiones independientes, unas visiones críticas, eso es parte de lo que precisamente hay que digamos, poner en colectivo. Esa es la puesta en colectivo. Como yo realmente creo que las acciones colectivas se van a hacer cada vez más importantes. Son acciones que muy probablemente aparecen pequeñas porque, digamos, son a nivel muy local, pero como, por ejemplo, eso va resolviendo aspectos concretos de la vida diaria, de la vida cotidiana de personas, y cómo eso se puede ir transformando en experiencias en las que se aprende metodología, ¿cierto? En las que se aprenden maneras de hacer las cosas y cómo se puedan ir propagando hacia otras regiones o incluso armar colectivos todavía más grandes. Acá en Colombia, por ejemplo, hay iniciativas alrededor de la agroecología, por ejemplo, pues de hecho ahorita nos hablaba César acerca de las iniciativas que tienen en Yopal, y con toda seguridad es a partir de colectivos precisamente que podrían parecer pequeños a la hora de toda la población de Colombia, por ejemplo, pero cómo empiezan a generar acciones transformadoras fundamentales. Y yo creo que muchos colectivos de esos también van ayudando, y cómo entre esos colectivos hay que tener
acción, porque la verdad es que esto es un monstruo tan grande que no es como pequeñas acciones así aisladas las que van a lograr cambiarlo. Yo creo que es cómo nos vamos anudando y cómo, por ejemplo, las iniciativas que haya en Colombia se ponen en conversación con las que hay en Panamá, con las que hay en Nicaragua, o sea, y cómo se aprende desde lo político, cómo se aprende desde lo metodológico, ¿cierto? Cómo se aprende desde todos los aspectos para configurar sociedades mucho más resistentes también. Me parece que eso es algo fundamental. Para mí, de verdad que la parte de la movilización social va a ser un elemento distintivo, un elemento que va a ayudar como de alguna manera a articular otras formas colectivas de acción ante lo que está ocurriendo. Totalmente de acuerdo y quería meter mi cucharita un poquito. Si alguien ha visto alguna vez cómo los suelos quedan después de ganadería intensiva, yo una vez acompañé a un ecologista que puso un pedazo de tubo de PVC y vertieron agua y empezaron a medir en tiempo cuánto tomaba esa agua en entrar a la tierra compactada por miles de pisadas de ganado. Y eso era, pues, nos fuimos a la media hora y todavía no había entrado el agua. Entonces, no es fácil simplemente abandonar un potrero y pensar que se va a restaurar solito o que lo vamos a restaurar sembrando árboles que después no apoyamos, no seguimos cuidando. Y otra cosa que quería mencionar, se me escapó de la mente por hablantín, pero ahora les paso una pregunta antes de pasar a César. Quería pasarles unas preguntas del chat. Entendemos que el presidente Petro está llevando a la COP27 la propuesta de hacer acción climática en Colombia a cambio de la anulación de la deuda externa de su país. Esto en otros países es conocido como el movimiento Deuda por Clima. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo personalmente tengo esperanza en este nuevo gobierno. Es un gobierno totalmente distinto. Es la primera vez, pues, como en Colombia, que tenemos un gobierno, al menos, digamos, de esta ideología. Yo espero que realmente muchas de las acciones o de lo que él propone, pues, se pueda hacer. Particularmente, pues, ha sido uno de las pocas personas, digamos, en estos niveles de política que ha hablado de desescalar los combustibles fósiles en el caso Colombia, ¿cierto? Y cómo se está en este momento planteando una propuesta de transición energética en donde los combustibles fósiles que hay se usen para apalancar la transición con toda esta visión, pues, de justicia climática. Eso es muy difícil de hacer. Es muy difícil porque realmente, obviamente, entonces están todos los distintos sectores económicos ahí y productivos súper alertas, súper preocupados, claramente, pero yo creo pues que el hecho de que ya se empiecen a mover ideas y se conformen también ministerios y algunos grupos de trabajo, como al menos con unas visiones que antes no había en esos grupos, me parece que es una fuente de esperanza. Con respecto a lo de anular pues, la deuda externa, eso hace parte precisamente de estos aspectos de justicia climática. De hecho, el Acuerdo de París tiene algo muy concreto que es una transferencia de fondos de una gran magnitud del norte al sur global, pero eso no se ha dado. Eso no se ha cumplido, no se ha dado todavía la transferencia de los fondos que estaban prometidos, y yo creo que esa es una manera en la que se podría pues apalancar el que estos países como los nuestros pues puedan tener entonces fondos precisamente para generar adaptación de cambio climático, que es como la tarea urgente, pero también mitigación, porque finalmente muchas de las actividades, por ejemplo, de los sectores productivos que generan emisiones, si bien Colombia emite menos del 1% global, configuran toda la vulnerabilidad de Colombia. Entonces, sí están totalmente relacionados, y acciones que vayan en pro de la mitigación pueden ayudar también a disminuir la vulnerabilidad en algunos sectores. Entonces, creo que esta es una iniciativa que me parece que es interesante, pero me parece que de todas maneras es mucho más que solamente condonar, llamemos así, la deuda externa. Esto realmente requiere una transformación muy grande nuevamente, porque la transición energética se está dando bajo la misma mirada de un norte global tomando ventaja de un sur global.
O sea, los recursos que apalancan la transición energética están en nuestros países. Yo no lo sabía, hace poco estuve en una intervención con Ecopetrol en donde hubo varias expertas y una de ellas decía, por ejemplo, cómo las aspas de los aerogeneradores de las turbinas para energía eólica vienen de madera del Ecuador, que se saca del Ecuador, luego se exporta y se fabrica en otro país y luego se importa comprando la Ecuador para los aerogeneradores. O así nos vamos con los biocombustibles o así nos vamos con el litio, por ejemplo. El triángulo del litio es ahí Argentina, Chile, Bolivia, una zona, digamos, el altiplano con poblaciones indígenas donde los modelos de extracción son los mismos. Entonces yo creo que no es solamente como dar unos fondos para, eso es una parte muy importante que tiene que ocurrir, pero en realidad esto tenemos que, digamos, llamar la atención de que son muchas, muchas otras cosas las que también ahí están en juego. Sí, es un cambio cultural, es un cambio de pensamiento, un cambio de relación también con el ambiente, entre nosotros y con incluso de espiritualidad, ¿no? Pienso yo. ¿Tenemos otra pregunta de César? Sí, más que una pregunta o comentario, ya que han mencionado varias veces lo de la ganadería, nosotros aquí pues somos ganaderos en el Casanare, especialmente de ciencia local. Ahorita está tomando una reserva de unas 800 hectáreas donde se hace ganadería y pues ahí lo que se quiere promover es la carne orgánica. Esta carne es de estas vacas que fueron las que inicialmente trajeron los europeos para sostener la invasión aquí. De ese ganado criollo está ahí. Y junto con ese ganado en la sabana crece un café que se llama el café Brusca. Entonces nosotros estamos en ese momento impulsando ese proyecto de que se puede tener ganado y hacer otros productos que conviven en un sistema orgánico y que funcionan, ¿sí? Solo por ese lado les quería hacer el comentario. Y por el otro lado, es cierto esto de la generación de tecnología, es que no tiene sentido que estén sacando todos los elementos de acá, los arman afuera, inclusive latinos trabajan armando allá afuera, ¿sí? Y publican papers generando nuevas tecnologías, inclusive hay latinos trabajando en computación cuántica actualmente, otros trabajamos en inteligencia artificial, pero entonces lo que no hay es ese respaldo real de esa generación aquí. Siempre se está acostumbrado a que todo viene de afuera y lo compramos, ¿sí? Y pues bueno, ese círculo vicioso que ya todos comprendemos. Solo les quería comentar eso y muchas gracias, Paola, por tu conocimiento. Es un gran aporte y gracias por estar acá. Sí, muchas gracias. Y yo creo que aquí también es muy importante como el asunto de no pensar en que es satanizar en general todo, ¿sí me entiendes? Porque claramente hay unas vocaciones productivas de las poblaciones, ¿cierto? La minería ha existido. La ganadería ha existido, la agricultura ha existido, ¿cierto? Entonces no se trata como de es que no se puede volver a hacer algo, una actividad determinada, sino cómo la vamos a hacer y cómo, digamos, debemos hablar de un consumo más local, por ejemplo empezarnos a instalar esas preguntas que nunca teníamos, ¿cierto? Porque damos por sentado pues que todo está en un supermercado, pero no sabemos cuál fue la cadena de producción de todo eso, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí vienen un montón de cosas porque claramente estamos hablando de poblaciones que se han dedicado a determinadas actividades y que dependen de ellas, ¿cierto? De manera tal que se trata de ver como con la mayor digamos, criterio posible todo esto, cómo se puede generar a nivel local, que yo creo que eso va a surgir de lo local, no va a ser algo global ni siquiera nacional, o sea, hablar a nivel nacional de una sola cosa cuando tenemos países tan diversos, con poblaciones tan diversas, actividades tan diversas, creo que eso va surgiendo también de lo social. Y de nuevo, un cambio de mentalidad, ¿no? De que tenemos esa mentalidad tan arraigada de que, bueno, descubrí esto y lo cierro y lo registro y está mi nombre y ya no lo comparto con nadie, o a menos que me paguen tantos dividendos, y no de estar también conscientes de que también desarrollamos algunas cosas gracias a los apoyos del Estado, de la comunidad o del conocimiento ancestral de otros pueblos. Así que eso es importante, ¿no? De que los procesos sean desarrollados y también sean compartidos, ¿no? Para que podamos evitar estos círculos viciosos que no nos están ayudando ni a quienes producen la materia prima ni a quienes están produciendo los trabajos
finales. Tenemos 7 minutos nada más. Si alguien quiere plantear una última pregunta, o si Paola quieres darnos algunas palabras de cierre. No quiero de nuevo agradecer el espacio, la posibilidad, digamos, de interactuar con personas de, digamos, contextos tan distintos, aprendizajes y saberes tan distintos. Siempre me parece que es una manera, pues, también de enriquecer y de, pues, digamos, yo personalmente me siento que aprendo mucho y además creo que así también vamos, pues, configurando ese colectivo que se requiere. Estos intercambios son súper importantes y felicitarles, pues, como por estas iniciativas que Renata, que Enrique han venido teniendo en Panamá de precisamente apoyar como no solo la difusión, porque no es como unidireccional, sino la co-construcción finalmente de conocimiento nuevo que no está y por eso esto es tan difícil, porque esto no está en ningún libro, no hay un precedente en la historia de la humanidad que nos diga, bueno, tal civilización superó una crisis así de esta manera. Esto es totalmente sin precedentes y por tanto muy probablemente vamos a generar conocimiento nuevo en el contexto de solución de esta crisis. Así que tenemos que estar abiertas y abiertos precisamente aprender y aportar. Y yo creo que los medios de comunicación tienen un papel muy importante en la medida en la que van siendo independientes, en la que van siendo críticos ante todo. Me parece que eso es fundamental para, precisamente para muchas personas, la información que llegan es por ahí, es de la radio local, por ejemplo, en Colombia la radio es una manera como muchas poblaciones se enteran y están, digamos, como en contacto con otro mundo externo, más que la televisión, incluso en muchos casos, la comunicación comunitaria, porque no es solamente grandes medios de comunicación, en lo comunitario, en lo empresarial, por ejemplo, cómo son todas estas estrategias y qué se comunica, cómo se comunica, me parece que es fundamental, porque eso puede precisamente hacer llegar a las personas algo que pareciera mucho, pues como muy aislado, que a veces desde la ciencia obviamente no tenemos conocimiento sobre esto, que es de lo que ustedes saben, cómo apoyarnos para que esos mensajes trasciendan mucho más allá de algo que se queda pues como en lo científico, que es muy importante, pero cómo esto realmente puede ser transformador para vidas, para otras vidas. Entonces, bueno, me parece que es una manera pues como esas sinergias son necesarias y felicitaciones por eso. Y recordé lo que se me había olvidado antes de mencionar, y es que, bueno, es cierto que quizá el papel de los medios de comunicación no es convocar a manifestaciones o a protestas, pero por un lado los medios de comunicación pues nos pueden compartir la información que nos lleven a situaciones donde pensamos, bueno, hay que protestar pacíficamente, y por otro los medios de comunicación a lo mejor pueden sí conectarnos o ayudarnos a conectar con aquellos decisores que deben ser influenciados o en quienes debemos incidir por medio de cartas, por medio de correos, por medio de llamadas y demás, para que vayan por el camino correcto desde el punto de vista de una mejor relación con el ambiente y de nuestras responsabilidades de cara a la crisis climática. Eso por un lado. Y por otro lado, el activismo, las protestas, las acciones de calle pacíficas, hemos visto que tienen un gran poder de incidir en el comportamiento político. Lo vimos hace poco más de un mes, aquí con 3 semanas de protestas, de una vez llegamos a mesas de diálogo con el Estado. Protestas, pienso yo, mayoritariamente pacíficas, por lo menos de parte de los grupos en protesta. Y no lo podemos menospreciar. El activismo es la forma más rápida de llegar a incidir en estas decisiones y no toma tanto de la población. Claro, hay un gran porcentaje de la población que, digamos, se convence de que algo está mal, pero es un pequeño porcentaje de la población activa en protestas la que puede incidir cambios como las sufragistas, como el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos, como la lucha contra el apartheid, como la lucha, lo que está pasando ahora con la lucha de los derechos de pueblos palestinos o de pueblos rohingya. Entonces, no podemos menospreciarlo, es una forma de incidir y tenemos que tenerla en consideración dentro de lo pacífico y dentro de un conocimiento real.
lamentablemente dentro de los logros de las protestas, por así decirlo, entre comillas, uno de los logros de estas protestas hace poco más de un mes fue el subsidio de los combustibles fósiles. Y pues tenemos que, esos grupos que lucharon por eso quizá no tenían el conocimiento del daño que se está logrando al enfocarnos en una lucha como esa. Quizá era importante que tuvieran esa información y que hubieran luchado por mejor transporte público, por mejor transporte local y regional. Entonces, pues sigamos con este proceso de concienciación, sigamos con este proceso de información y quizás si desde los medios no se puede convocar a protestas, por lo menos brindar cobertura a esas protestas y brindar el conocimiento para que los logros de esas protestas no sean contradictorios, como ese logro específico del subsidio, de aún más subsidio al mundo fósil.